Señoras y señores, bienvenidos al canal Al24 News. En la actualidad de esta noche, las fuerzas de la ocupación sionista cometieron 5 masacres contra familias en la Franja de Gaza, de las cuales 60 palestinos cayeron en mártires y otros 280 resultaron heridos en las últimas 24 horas. Según el último comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad, el mismo reveló que el número de víctimas de la agresión sionista se eleva ahora a 36.248 mártires y más de 82.000 heridos desde el pasado 7 de octubre. La Organización de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, en Oriente Medio, anunció haber recibido informes desgarradores de Jabalía de niños muertos y heridos mientras se refugiaban en su escuela en la zona en las últimas semanas. En un comunicado emitido este viernes, la UNRWA añadió que los tanques sionistas rodearon las tiendas de los desplazados en la escuela y les prendieron fuego, llamando a una acción mundial para detener los ataques contra sus instalaciones y responsabilizar a los actores. Por su lado, las facciones palestinas declararon este viernes que seguían con gran ira el crimen del holocausto fascista contra la gobernación del norte de la Franja de Gaza, refiriéndose a los atroces crímenes cometidos por el ejército de la ocupación sionista en el campamento de Jabalía y el proyecto de Beit Lahia. El Comité de Seguimiento de las Facciones Palestinas afirmó en una declaración que la ocupación ha ignorado todas las leyes, cartas y normas internacionales y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Seguimos con gran ira un crimen que avergüenza a la humanidad y se compara con el holocausto nazi y las atrocidades del fascismo contra la gobernación del norte de la Franja de Gaza, especialmente el campo de Jabalía y Beit Lahia, donde la ocupación israelí cometió lo que excedió lo atroz y acciones criminales de los nazis y añadió a su sangriento historial una nueva atrocidad, ignorando todas las leyes, convenciones, costumbres y decisiones internacionales de la Corte Internacional de Justicia, ya que destruyó y voló completamente las casas de los residentes y mató a cientos de ciudadanos seguros. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos afirmó este viernes que el ejército de ocupación sionista cometió deliberadamente el delito de desplazamiento forzoso de civiles palestinos mediante la destrucción total de las necesidades básicas de la vida. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos reveló que desde el 11 de mayo la ocupación lanzó una operación militar a gran escala en el campo de Jabalía, pocas horas después de que emitiera órdenes de desplazamiento forzoso contra decenas de miles de residentes del campamento e implementó cinturones de fuego contra barrios residenciales y otros objetos civiles. La ocupación continúa el crimen del desplazamiento forzoso, destruyendo los barrios residenciales y los refugios de la ONU que quedan en el campo de Jabalía, el norte de la Franja de Gaza. Ningún edificio residencial se libró del bombardeo, el arrasamiento o el incendio en el campamento de Jabalía, con la destrucción total de las infraestructuras y el incendio del mercado principal y las tiendas de las calles circundantes, lo que representa un claro patrón que se repite en todas las zonas de la Franja de Gaza con el objetivo de consolidar el crimen del desplazamiento forzoso. El ejército de ocupación israelí anunció este viernes su retirada de las zonas septentrionales del enclave después de que sus fuerzas penetraron en ello durante 20 días, dejando una destrucción generalizada en el campo de Jabalía, Beit Lahia y varias zonas sin poder eliminar a la resistencia palestina, que infligió grandes pérdidas a sus soldados y vehículos en un momento en que los periodistas hebreos hablan de la sensación de desesperación que tienen los oficiales de la ocupación por el fracaso sobre el terreno. Comentario de Belkacem Faida y Shawish. Tras casi 3 semanas de operación militar en el norte de la Franja de Gaza, concretamente en el campo de refugiados de Jabalía, y tras haber perpetrado masacres contra los civiles palestinos y haber destruido a sus casas y residenciales, las fuerzas de la ocupación sionista se han retirado este viernes sin poder alcanzar sus objetivos en eliminar a la resistencia palestina.
La ocupación sionista no pudo conseguir ningún logro militar en el terreno ni un logro político, y esta retirada de sus fuerzas demuestra la derrota que le infligió la resistencia palestina en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sigue tratando de cubrir su derrota a pesar de sus repetidos fracasos sobre el terreno, fracaso que le infligió la resistencia palestina matando sus soldados y destruyendo sus vehículos. Todas estas medidas han demostrado el fracaso total de la política de Netanyahu, tanto militar como política, y esto se nota en sus generales y soldados, que miles de ellos se quejan de problemas mentales para no ir a la guerra. Además de la escena de confusión en el terreno, un oficial superior en el ejército sionista declara a los periódicos hebreos el sentimiento de fracaso que sienten sus compañeros oficiales, quienes rechazan seguir en las filas de un ejército débil. Este testimonio lo confirma una encuesta interna en las filas del ejército de ocupación publicado por el periódico hebreo Yediot Aharonot, que revela que solo el 42% de los oficiales quieren continuar el servicio militar en Gaza, lo que demuestra el fracaso continuo del gobierno de Netanyahu. Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, envió un mensaje a quienes hablan de lo que llama día después de la guerra en Gaza y afirmó que serán asfixiados por la guerra o la cuerda de sus ilusiones y no encontrarán en su pueblo a nadie que acepte una alternativa a la resistencia. Haniyeh añadió durante su discurso en la Conferencia Nacional Árabe celebrada en la capital libanesa Beirut el viernes, pues que las aspiraciones de quienes acechan en la resistencia y los combatientes se verán decepcionados y sus ilusiones se desvanecerán y no verán la luz mientras su pueblo y su nación sigan siendo inmortales. El ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, recibió una llamada telefónica del ministro interino de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Ali Bagheri Kani, según informó este viernes un comunicado del ministerio. Durante esta llamada, pues, los dos ministros pasaron revista a los peligrosos acontecimientos que se están produciendo en la Franja de Gaza tras la escalada de la brutal agresión del ocupante sionista contra los civiles palestinos, en particular en la ciudad de Rafah. En el resto de la actualidad, medios de comunicación yemeníes informaron de que los ataques estadounidenses y británicos dirigidos contra el edificio de la radio en el distrito de Al-Hawk de la provincia de Hudaida, oeste de Yemen, causaron 16 muertos y 35 heridos. Según las mismas fuentes, aviones de combate de la llamada coalición británico-estadounidense lanzaron otros ataques contra varias zonas del país, incluidas las inmediaciones del aeropuerto internacional de Sanaa. A su vez, el mando central de Estados Unidos reveló en un comunicado que las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ataques aéreos el jueves por la noche contra 13 objetivos que, según dijeron, pertenecían a los hutíes. El primer ministro británico Rishi Sunak declaró que los ejércitos estadounidense y británico lanzaron una quinta serie de ataques contra objetivos hutíes como parte de lo que llamó esfuerzos para disuadir a los hutíes de seguir perturbando la navegación en el Mar Rojo. Anoche las fuerzas reales aéreas junto con Estados Unidos llevaron a cabo con éxito una quinta serie de ataques contra objetivos militares hutíes en Yemen. Estos ataques se llevaron a cabo para degradar aún más las capacidades militares de los hutíes y para evitar nuevos ataques contra el transporte marítimo internacional. Los ataques se llevaron a cabo en legítima defensa ante la amenaza constante que suponen los hutíes. Siempre hemos dicho que no dudaremos, y yo no dudaré en proteger los intereses británicos en el extranjero,
y en casa, los hutíes representan una amenaza constante. 197 ataques desde noviembre. También existe el riesgo de que la inacción perjudique a la economía mundial y ponga aún más en peligro nuestra seguridad internacional. En respuesta a los ataques aéreos estadounidenses y británicos que causaron 16 muertos en Yemen, los hutíes anunciaron este viernes haber apuntado al portaaviones estadounidense Eisenhower. En una rueda de prensa en Sanaa, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, confirmó que se había llevado a cabo una operación militar conjunta contra el portaaviones estadounidense Eisenhower en el Mar Rojo y que se le había apuntado con varios misiles alados y balísticos. Las fuerzas de misiles y la fuerza naval de las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar conjunta dirigida contra el portaaviones estadounidense Eisenhower en el Mar Rojo. La operación se llevó a cabo con varios misiles alados y balísticos. El blanco fue preciso y directo, gracias a Dios. Durante las últimas horas, la agresión estadounidense y británica lanzó una serie de incursiones en la capital Sanaa y en las gobernaciones de Sanaa, Hudeida y Taiz. Las incursiones en Hudeida causaron 16 mártires y 41 heridos. El presidente argelino de la República, Abdel Tebboune, reiteró este jueves desde la provincia de Khanshla, donde efectuaba una visita de Estado, pues el apoyo de Argelia a las causas justas en el mundo, con a su frente la causa palestina, a la que calificó de causa de todo el pueblo argelino, diciendo que la actuación de la diplomacia argelina es honorable y, por tanto, debemos ser fuertes dentro del país, porque la consolidación del frente interno nos permite apoyar causas justas en todo el mundo, como Palestina y el Sáhara Occidental. الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا ولازم نوصل مع الأمم المتحدة إلى تقرير المصير. خليهم يقرروا مصيرهم واش حبوا يكونوا ويكونوا اللي حبوا هما باش يكونوا ولا واحد يفرض عليهم. بالنسبة لفلسطين، فلسطين هي قضيتنا، ما نزايدوا حتى على واحد، ولكن الجزائري بمجرد ما يبدأ ينطق بفلسطين. بز تعلم يتكلم أول كلمة نتاعه هي فلسطين. فلسطين قضية مقدسة ولا جزائري ينسى مهما كان التفكير نتاع الأشقاء ولا ناس آخرين. أنا ما ننساش باللي هي أولى القبلتين. احنا نادينا كل الشرفاء في العالم، كل الحقوقيين في العالم باش يتوجهوا للمحكمة الدولية وتوجهوا وحكمنا عليهم ونزيد نحكم عليهم. En un discurso pronunciado en nombre del Grupo de Países Africanos, miembros del Consejo de Seguridad, durante una reunión del Consejo dedicada a la situación política y humanitaria en Siria, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Amar Benjama, llamó a todas las partes para que se comprometieran en hallar una solución política que garantice la unidad, la integridad territorial y la soberanía de Siria, subrayando que la escalada y el error de cálculo del conflicto en Gaza podrían repercutirse en la estabilidad y la paz en Siria y en toda la región. Since our last meeting, after more than 13 years of crisis, Más de 13 años desde el inicio de la crisis, las necesidades humanitarias de Siria y del pueblo sirio siguen aumentando debido al conflicto, a la recesión económica y a las medidas unilaterales impuestas a Siria. Nuestros países llaman a todas las partes a comprometerse constructivamente para encontrar una solución política que garantice la unidad, la integridad territorial y la soberanía de Siria. Los 3 países africanos y Guyana están seriamente preocupados por la escalada y el error de cálculo que podría derivarse del conflicto en Gaza y por los efectos que podría tener sobre la estabilidad y la paz en Siria y en toda la región. and the region as a whole.
Y para concluir, este jueves se firmó en Argel un acuerdo marco entre las agencias de territorios turísticos de Argelia y Túnez, cuyo objetivo es reforzar el intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la gestión de los territorios turísticos, ello al margen de la celebración del Salón Internacional del Turismo de Argel, que se celebra en la actualidad. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.